Llegó el verano y la verdad es que tenemos récord de temperatura y a veces uno siente que se está derritiendo. Pero no hay problema que no tenga solución y aquí solucionamos. Así que hoy día te voy a enseñar cómo y por qué instalar un ventilador de techo para que te olvides del calor para siempre. Los ventiladores de techo son una excelente alternativa de climatización. Se pueden instalar tanto en el interior como en el exterior de la casa sin ningún problema. Además de ayudar a refrescar el ambiente, son súper buenos para espantar las moscas y mosquitos. Incluso, y esto no lo sabe mucha gente, en invierno se le puede invertir la dirección de las aspas y ayudan a redistribuir el aire caliente que se acumula cerca del techo. Y además, después de estos consejos, te vas a dar cuenta que instalar uno es súper fácil. Lo primero es considerar algunos elementos claves. La altura ideal debe ser en superficies o techos que tengan una altura de 2.10 a 2.40 desde el piso. Para que el aire fluya sin ningún problema, la separación entre el aspa y los muros debe ser por lo menos de 60 centímetros. El ventilador debe estar muy bien fijado a una superficie sólida. Debe contar con una conexión eléctrica que esté en buen estado y yo en este caso voy a ocupar una que está libre justo en el techo. Nos ponemos a trabajar entonces. Lo primero es desconectar el suministro eléctrico desde el tablero. Mi consejo es que te vayas a la segura y cortes la luz de toda la casa, no solo de un sector. Y para más seguridad aún, verifica con un tester que efectivamente no haya energía en los cables. Queremos instalar el ventilador justo acá al medio del living, pero no tenemos corriente, así que vamos a hacer una extensión desde el punto eléctrico hasta aquí. Para eso vamos a utilizar cables libres de halógeno, que son excelentes conductores, con buen recubrimiento y ofrecen seguridad y confianza en nuestras instalaciones. Una vez unidos los cables, pegamos una canaleta adhesiva al techo y terminamos la extensión poniendo la tapa. Ahora nos toca instalar el soporte del ventilador, pero antes te quiero dar un consejo para este y todos tus proyectos. Si quieres un ventilador, materiales para tu proyecto o herramientas, compra todo en la app de Soymac. Consulta disponibilidad, compara precios y arma listas con tus productos favoritos. Y si necesitas ayuda, nuestros asesores virtuales están listos para ayudar. La mejor app, fácil y rápida. Vamos a continuar con la fijación del soporte del ventilador. Para eso usamos la placa de montaje que viene incluida. Presentamos y marcamos con un lápiz. Con una broca de 8 milímetros perforamos el techo y introducimos tarugos de 8 milímetros en cada perforación. Presentamos el soporte y atornillamos con tornillos de 5 por 2 pulgadas. Es muy importante que comprueben que esta placa esté muy firme, porque es la que va a soportar el peso y todo el movimiento del ventilador. Ahora vamos a empezar con la parte del cableado. En este caso vamos a conectar la corriente de la casa al conector del ventilador para después terminar con la conexión del ventilador directamente. Corta y pela las puntas de los cables y utiliza los conectores eléctricos. En este caso, el motor del ventilador tiene 4 cables. El azul con el negro más puntos al rojo, el blanco con el blanco y el amarillo con el amarillo. Tienes que seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra porque el color de los cables puede cambiar según el país de donde nos estén mirando. Y si tienen alguna duda o problema, simplemente contacten al eléctrico certificado. Alinea las ranuras de la carcasa y atornilla. Instala los tornillos restantes y procede a instalar las aspas. Queda muy poco. Nos falta fijar el aspa al soporte de aspa con sus respectivos tornillos, apretar y luego fijar esto al motor. Apretar firmemente cada tornillo hasta que las aspas estén bien firmes y apretadas. Así evitamos vibraciones o ruidos. Quiero aprovechar de contarles unas cosas buenísimas que tiene este ventilador. 3 velocidades distintas que ustedes pueden ajustar a sus gustos y necesidades. Tiene un diseño exclusivo con detalles en ratán que crea un ambiente fresco y agradable todo el año. Es ideal para espacios grandes y tiene un motor reversible que ayuda a refrescar los espacios en cualquier época del año. Aire frío en verano y distribuye aire caliente en invierno. Y con esto el proyecto está listo. Como ven, instalar un ventilador de techo es súper fácil y es una manera eficiente y práctica de mejorar la temperatura en tu hogar. ¿Solucionamos? ¡Solucionamos! Ahora disfrutar de un rico día de verano, pero también tomando una cosita rica. Suscríbete al canal de Soymac en YouTube para ver más contenido como este y recuerda que todo lo que necesitas para tu hogar lo encuentras en las tiendas Soymac, en la app y en soymac.com. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!